A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros como Medicina Ecológica continuar nuestro programa. Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es muy grato para nosotros entrevistar a una pionera de las actividades de las organizaciones no gubernamentales. Ella es la doctora Alicia Arias, activista permanente de las organizaciones de la sociedad civil. Con ella vamos a comentar un aspecto, claro, relacionado con la sociedad civil, pero vinculado al Estado, a las fuerzas productivas y a la cooperación internacional. Hay antecedentes en el sentido de que la acción principal está por fuera del Estado. Y esta sería la primera pregunta que quisiera formularte, Alicia, bienvenida a nuestro programa. Hay tantos problemas realmente a nivel del Estado, a nivel de todas las funciones del Estado, que la gente se pregunta, y con razón, en este caso un columnista del Comercio, Atahualpa Oviedo, si ellos no pueden hacer absolutamente nada por los ciudadanos, es hora de que por fuera del Estado, fuera de estas instituciones, la sociedad se organice. ¿Cuál es tu punto de vista? Muchas gracias. Bueno, primero saludarles, agradecerles por la oportunidad de estar aquí, a todos los que nos escuchan y todas las que nos están escuchando. Y sí, Walter, gracias por la invitación, porque estos son temas importantes que a veces se dejan de lado, ¿no? Este rol que puede tener las organizaciones civiles, la sociedad, los propios ciudadanos, ¿no es cierto?, frente a lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que este año, y cuando nos encontrábamos días atrás, pensábamos sobre haciendo un balance a lo que está sucediendo, yo creo que este año todavía nos deja mucho por hacer del lado de sociedad civil, ¿no? Si bien este año tuvimos una apertura de parte del Estado a trabajar temas que en los años anteriores no fueron posibles, ¿no es cierto?, por las condiciones que se daban, si bien hay esta apertura, también hay que tener la voluntad de hacerlo, no solo de decirlo, ¿no es cierto? Y creo que sí, como tú dices, en el hacer, si alguien tiene experiencia en el hacer ciudadanía, en el hacer democracia, en el hacer en cuanto a juntar fuerzas para trabajar por un objetivo común, son las organizaciones de sociedad civil. Y yo creo que
por más que muchas han hecho esfuerzos importantes, todavía este año nos queda debiendo esa presencia de las organizaciones civiles, de esa presencia de propuesta, ¿no es cierto? No solo de protesta, sino de propuesta. Exacto, sí. Yo creo que has hecho una excelente vinculación respecto de las posibilidades de la sociedad civil con el Estado. En fin, en los dos casos hay que activarse, ¿no es cierto? Sería una primera conclusión. Otro excelente columnista del Comercio, que lastimosamente parece que está dando las últimas patadas, desgraciadamente. Alfredo Astorga dice: la verdadera y más peligrosa polarización reside en el divorcio de la sociedad civil con la clase política. Y esto también es un tema sin duda de muchísima importancia. Hemos visto que los partidos políticos, como instituciones realmente de la sociedad civil, prácticamente han desaparecido para convertirse en grupos de intereses mezquinos y protervos en algunos casos, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves tú la posibilidad de que los partidos políticos realmente entren en un acuerdo con la sociedad civil y digan, bueno, vamos a trabajar por el país? Yo, en este año, bueno, tenemos elecciones locales este año, y la verdad es que yo la veo con pesimismo, Walter. Yo creo que se va a repetir lo que se ha repetido en otras ocasiones. Yo creo que a veces la sociedad civil ha tendido la mano, pero no son los mismos intereses que mueven a los partidos. Tú mismo has dicho, los partidos a veces no están movidos por el interés común, sino por otros intereses, y entonces seguimos chocando en este sentido. Hay algunos acercamientos, ¿no es cierto? Ahora a los partidos se les pide, por ejemplo, propuestas en temas importantes como el ambiente, como el tema de género, cómo van a manejarlo, cómo van a transparentar el presupuesto, y a veces hay estos espacios donde se debaten estas ideas. Yo vuelvo a lo que te decía al principio, se debaten estas ideas, pero en la práctica, ¿qué pasa? ¿Realmente se transparentan los presupuestos de los partidos? Porque por ahí tenemos que comenzar, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo gasto ese presupuesto? Uh-huh. ¿Cómo uso lo que el Estado me da para hacer campaña y los otros fondos de campaña que llegan? Entonces, yo creo que, lamentablemente, en eso sí tengo que ser pesimista, y yo quiero ser optimista para el 2023, pero en cuanto a la parte electoral, a mí me parece que se está repitiendo lo que ya nos ha pasado en otros años, y que, como te digo, hay un montón de promesas sobre la mesa, pero al final nuestros partidos no maduran. Esto de que tú me decías, será bueno que se junten a otros, que se junten entre ellos, no solo con la sociedad civil. Esta madurez política que todavía nos está debiendo la clase política. Desgracia. Por desgracia, sí. Por desgracia. Y míralo, ahí vemos, ¿no? En las locales cómo tenemos esta dispersión de fuerzas, ¿no? Que confunden a la ciudadanía más que nada. No ayuda. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, el trabajo entre comillas, del Estado y de los partidos políticos, ¿no? Sin duda deficitario, ¿no? Veamos otra arista en la organización de la sociedad civil. ¿Cómo los organismos internacionales, y en esto tú eres representante de una institución internacional de reconocido prestigio, ¿no? ¿Cómo miran esta situación las organizaciones internacionales, y cuál sería la postura de estas organizaciones frente a la organización y participación de la sociedad civil junto al Estado y junto a los partidos políticos? ¿Cómo ves tú la cooperación internacional, en definitiva, ahora en el Ecuador? Yo creo que la cooperación en eso sí tiene objetivos comunes, ¿no? En el sentido de tratar de apoyar al nuevo gobierno, que salgan adelante estas promesas, estas diferentes
no normativas, pero proyectos que salen del plan nacional que se ha planteado el gobierno. Ha habido mucha apertura desde la cooperación para apoyar la ejecución de esto y hemos tratado también de hacer que trabajen juntos todos los sectores. No puedo hablar por todos, pero nosotros, por ejemplo, al ser una ONG internacional, lo que habíamos apoyado y hemos apoyado este año y que nos sentimos bastante satisfechos con lo que se ha dado es, por ejemplo, el segundo plan de gobierno abierto en el Ecuador. ¿Esto qué quiere decir? La iniciativa de gobierno abierto en Ecuador es una iniciativa internacional a la que pertenecen más de 80 países, en la cual lo que se propone es crear un plan a 2 años en el que hayan no muchos compromisos, unos 10, máximo 20, que se puedan cumplir, pero que además hay un proceso para generar este plan que sea co-creado por representantes de sociedad civil, por representantes de academia, por representantes del sector público, y este año incluso, porque es el segundo plan, este año se invitó al sector privado a formar parte de este proceso de co-creación. Son unos primeros pasos en este sentido y creo que se lograron bastante bien, a pesar de que en el camino, esto se hizo durante todo el año, en el camino tuvimos la protesta social y hubo que un poco repensar la forma de traer a todos estos actores a la mesa. Esta no es una iniciativa solamente del gobierno, es una iniciativa que se lleva a cabo con un grupo promotor que proviene con representantes de distintos sectores. Sin embargo, como se llama plan de gobierno abierto, la gente a veces piensa que solo es del gobierno y esto es conjunto. Y ha dado como resultado 15 compromisos bastante interesantes en los cuales en las áreas de transparencia, participación ciudadana, innovación en lo público. Y lo más interesante, como te digo, es que han participado en este proceso representantes de todos los sectores. ¿Cuál fue el reto ahí? Crear un verdadero proceso de diálogo, que esa es la otra cosa que todavía como país no entendemos, ¿no? A veces pensamos que el diálogo es abrir mesas de trabajo y entonces discutir los temas, tomar las quejas, los consensos, los disensos, y eso es el diálogo. Pero eso no es el diálogo, eso es empezar con el diálogo. Hay que ir a la acción. Hay que empezar por la generación de confianza, porque si yo siento en la mesa gente que no confía, vamos a acabar con una mesa de quejas. Primero, generar confianza entre los actores. Nosotros implementamos una metodología especial para eso. Después, hacer el proceso de discusión y análisis, pero con una estructuración clara que nos lleve a tener soluciones. No quejas, yo ni siquiera diría propuestas, porque las propuestas se quedan en propuesta. Yo le propongo, entonces le llevo a los ministros o le llevo a las autoridades la propuesta. Yo creo que ya tenemos que pasar a otro sistema más estratégico. Llevar soluciones que tengan como respaldo un plan de trabajo que puedan entonces facilitar a las autoridades y a los otros sectores trabajar en esa solución, porque la solución no es solo del gobierno. Entonces, en esta propuesta tiene que ir, ¿qué voy a hacer yo desde el lado ciudadano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el sector privado? ¿Qué va a hacer la academia? Y eso para nosotros es un compromiso completo. Si no es otra cosa. Eso es lo que hemos tratado de hacer este año, o sea, algo diferente, un verdadero proceso de diálogo, madurar también ahí en cuanto a los procesos. Un enfoque adecuado de la cooperación internacional, yo creo que está muy bien resumido por ti. Es decir, no es cuestión de ir solamente con la queja, con el reclamo al gobierno, a las instituciones. Hay que ir con soluciones. Y yo diría después, con acciones concretas para resolver los problemas que no son solamente del gobierno, del Estado o de los partidos políticos, sino de todos los ciudadanos. Exactamente. Esto es. Entonces, me parece extraordinariamente importante el logro de los 15 compromisos, a los que tú haces referencia. Pero yo he visto, y no para salvarnos, ¿cierto?, la postura de las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil,
sino para destacar al menos en el campo de la educación, de la salud, del ambiente. Hay infinidad de organizaciones. Por último, a través de los medios de comunicación conocemos que existen más de 60.000 organizaciones de la sociedad civil registradas en todos los ministerios. En este sentido, Alicia, además de esta importante actividad que ustedes han desarrollado con el gobierno abierto, ¿qué experiencias nos podrías indicar, por ejemplo, en el campo de la salud? Bueno, en el campo, primero en cuanto a las organizaciones, sí parece que hubiera muchas, pero habría que ver de esas, y eso es lo que no tenemos indicadores, de esas 60.000, 40.000, el número que sea que sale, ¿cuántas realmente están vigentes? Y cuántas realmente están trabajando por procesos de cambio en estas áreas de acción. Porque si tú ves la forma en que están registradas estas organizaciones, hay registros desde organizaciones pequeñas, de asociaciones, por ejemplo, de asociaciones, yo que sé, de pintores, o sea, hay que ver cuáles de estas organizaciones están trabajando en objetivos nacionales o provinciales o por lo menos de la ciudad, ¿no es cierto?, locales, y ese número no lo tenemos. Hay que tomar en cuenta también que después de la pandemia muchas organizaciones desaparecieron y aunque están registradas están inactivas porque los fondos son cada vez menores. Eso es algo que está enfrentando la sociedad civil. Ahora, lo menos con la guerra en Ucrania, esto afecta a Latinoamérica porque los fondos de la cooperación se están yendo para ese lado, ¿no? Obviamente por las necesidades que hay ahí, pero nos afectan directamente. Entonces, ¿no? Hay que ver cuántas de estas realmente están activas y trabajando en procesos nacionales. Yo creo que esa, por ejemplo, es un proceso que deberíamos hacerlo como sociedad civil y determinar quiénes estamos, ¿no es cierto? Y dentro de eso, quienes nos damos la mano, ¿no es cierto? Eso primero respecto a eso. Ahora, ¿qué están haciendo en el campo de salud? Yo todavía, y ahí Walter, tú eres el experto, pero yo te digo lo que vemos de afuera. Un logro grande fue que de todos los temas que se han discutido respecto a las necesidades como país, por ejemplo, en el plan de gobierno abierto ya hay un tema de salud por primera vez. Y la idea de este compromiso que se va a hacer en salud es un poco transparentar todo lo que está sucediendo en el sistema de salud. Poner los datos a la vista de la gente, ver qué pasa con esas compras públicas en salud, ver qué pasa con la atención a los hospitales. Es un proyecto bien interesante que creo que nos va a servir a todos, los que no somos tan expertos y a los expertos porque van a tener información, evidencia para actuar, ¿no es cierto? Eso es lo que se ha trabajado hasta aquí. Yo sé que otras organizaciones están en temas específicos, pero a mí me parece el sector salud es un sector que desde sociedad civil trabaja muy unido y muy fuerte. Sin embargo, también fue golpeado con la pandemia. Creo que desde sociedad civil fueron las organizaciones que mejor respondieron, pero que también más golpeadas están. Entonces habría que ver qué esfuerzos conjuntos pueden hacerlo. No puedo identificar uno que esté conjunto, tal vez tú sí, entre todas las organizaciones que trabajan en salud. Más bien veo esfuerzos importantes, pero aislados, ¿no? Aislados. Y yo espero que este de gobierno abierto pueda juntar, por lo menos en este proceso. Alicia, sobre este tema, ya que me has dicho... me has dicho, ¿no es cierto? Me has jalado la lengua para que diga algo sobre salud. Yo lo voy a hacer después de un paréntesis en que debo agradecer a nuestros auspiciantes, Hidalgo Constructores, que aseguran un desarrollo sostenible en la construcción de carreteras, puentes, hidroeléctricas, en fin, de todo lo que ellos hacen con mucha calidad. Y bueno, yo al respecto quería señalar lo siguiente, ¿no? He visto con alegría, ¿no es cierto? Y yo también he estado, ¿no es cierto?, muy activo, ayudando en lo que se llama el Congreso por la Salud y la Vida. Es un ejemplo, ¿no? Es decir,
100 y más organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector salud se reúnen independientemente del Estado, porque el Estado en definitiva dijo, yo ya no les apoyo absolutamente, pero ellos se reúnen, ¿no es cierto?, y tratan los más diversos temas, pero sobre todo la relación de la institucionalidad con la comunidad. Una relación más fluida, una relación más equitativa, ¿no? Esto por una parte. Por otra, yo también pertenezco a una organización y que presido también esta organización dedicada al desarrollo sostenible partiendo de la salud. Entonces, Medicina Ecológica se organizó hace 35 años con un proyecto en la comunidad Ayora de Cayambe. Eso tratamos de replicarlo ahora en una comunidad que queda ubicada en la carretera Intervalles, se llama La Togya. Es una de las pocas comunidades que quedan en el Ecuador que mantienen a pie firme su cultura, Quitukara, ¿no es cierto? Esto lo señalo, estas dos cosas, entre varias, un montón de cosas, quisiera señalar, porque me parece que la organización de la sociedad civil en el campo de la salud es muy representativa y es absolutamente necesario establecer nuevos paradigmas también en el campo de la salud. No es posible que la medicina se conciba solamente como la necesidad de tratar pacientes, ¿no? De curar. Es necesario prevenir. Es necesario tener en cuenta los elementos ancestrales, o no elementos nada más ancestrales, sino las culturas ancestrales. Y eso es un área muy rica en el Ecuador, ciertamente. Yo he mencionado la Quitukara, entre otras. Pero también tenemos que entender que hay particularidades en las diferentes comunidades indígenas y las diferentes comunidades del Ecuador. Los montubios, las comunidades indígenas de la Amazonía que tienen sus propias características, su propia manera de tratar las enfermedades, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno de los sectores potentes realmente de la organización de la sociedad civil en el Ecuador está en el campo de la salud. Está en el campo de la salud. Ahora, yo también he visto con mucho agrado lo que se ha hecho en el campo de la protección ambiental, de la protección ambiental y de la educación. Nosotros, como Medicina Ecológica, nos definimos como una síntesis de méritos entre conocimientos, prácticas y saberes de la medicina occidental y de la medicina oriental y ancestral. Claro. ¿No? O desde el punto de vista teórico, salud como un producto social resultante de una relación de armonía con la naturaleza. Y ahí viene otro aspecto fundamental. Los diferentes grupos, Sedema, por ejemplo, que aglutina como a 60 organizaciones y que siempre está activando en función de mantener o de proteger el ambiente, ¿no? Y podríamos seguir señalando en educación, ¿no es cierto?, el plan para la salud, el plan decenal por la salud. Un miembro de ellos, un miembro distinguido, fue ministro de Educación en la administración anterior. Y en fin, podrían ser muchos las organizaciones y temas que la sociedad civil está desarrollando en el Ecuador y que necesitaría ser apoyada por los organismos internacionales de cooperación. Pero entendemos las cosas que están ocurriendo, ¿no es cierto?, en Europa, la guerra concretamente, o la invasión de los rusos contra Ucrania, ha hecho pues que la cooperación internacional se vuelque a ese país, a Ucrania, porque es una prioridad, sin duda. Sí, eso no quiere decir que aquí no se apoye, ¿no? Hay apoyo,
pero no en la dimensión que necesitaríamos que se dé en el país. Exacto. Sigamos con esto, sencillamente planteándonos quizás ya soluciones. Se había dicho, y nosotros conversamos, tú te recordarás, Alicia, que habíamos conversado y discutido sobre la ley de la sociedad civil. Ya nuestro técnico nos está anunciando que se ha terminado nuestro tiempo rapidito, y quizás yo me he comido bastante el tiempo. Tenemos bastante tiempo para conversar sobre estos temas, porque claro, es fundamental la relación, ¿no es cierto?, de las organizaciones de la sociedad civil, el Estado, los partidos políticos, las fuerzas productivas. Pero yo quisiera saber, finalmente, tu punto de vista respecto de la base legal, del marco legal respecto de esto. Sí, el marco legal es algo necesario, estemos en el gobierno que estemos. Ya. Yo sé que muchos piensan que las organizaciones de la sociedad civil no deberían ser reguladas porque nos autorregulamos, ¿no es cierto? Ese es el principio básico en el que se plantea. Sin embargo, el hecho de que hemos pasado por gobiernos autoritarios nos hacen ver cómo sí necesitamos una ley que fomente nuestro trabajo y que nos proteja, a pesar de que no sea lo óptimo, ¿no es cierto? Desde los principios no quisiéramos tener regulaciones, sino autorregular. Y yo creo que estemos con el gobierno que estemos, sea de derecha, sea de izquierdas, sea autoritario, no sea autoritario. Nosotros sí necesitamos un marco, un referente que, como te digo, nos proteja y sobre todo fomente lo que tú nos has dicho el día de hoy, el trabajo de las organizaciones de sociedad civil, con otros actores, pero principalmente con el gobierno, pues. Entonces, ese es el pendiente que todavía tenemos. Ahora también la Asamblea no nos ha dado un espacio todavía para esto. Tú ves que la Asamblea ha estado complicada en estos meses, entonces creo que también no ha sido el tiempo oportuno, pero yo espero que en los próximos años, si no es en el próximo, en el siguiente, haya un espacio para discutir esto, que es un tema que nos concierne a todas las organizaciones, seamos del área que seamos, y que nos podría ayudar mucho, sobre todo si le hacemos un enfoque de fomentar nuestro trabajo, no solo regular. Fabulosa la intervención de nuestra querida amiga Alicia Arias. Le agradecemos, Alicia, y a ustedes por su amable atención. No sin antes agradecer también a nuestros auspiciantes Hidalgo y desearles a todos. Estamos haciendo un programa al filo del año 2023. Desearles a todos un feliz año nuevo. Y a ti también. Muchas gracias, Walter. Igualmente. Muchas gracias a todos. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,